Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer el wrap-up del mes de noviembre, en el que me he leído un total de 7 historias y he tenido un abandono. He tenido un mes fabuloso. Noviembre, no sé por qué, pero siempre leo cosas muy buenas y siempre cae algún favorito del año. Es una cosa curiosa que me lleva pasando muchos años. Yo creo que es como que intento escoger muy bien mis últimas lecturas del año para compensar meses anteriores de algún fracasillo que otro, y siempre me sale bastante redondo. Bien, empiezo con el de los que me he leído este mes, el mejor, y no sé si va a ser el favorito de este año. Se llama Exhalación, es de Ted Chiang y me ha volado completamente la cabeza. O sea, es bueno, buenísimo, buenérrimo, la leche verbenera. De verdad, lo recomiendo mucho este libro. Es ciencia ficción en estado puro, son muchos relatos. Lo que pasa es que hay algún relato que es bastante largo, quiero decir, hay algún relato que está a la altura de una pequeña novela. Hay de todo, o sea, te planteas todas las dudas existenciales posibles y por haber. Hablan desde inteligencia artificial hasta, cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza relacionada con la ciencia ficción se trata en este libro. Y se trata bien, y se trata de forma clara, no es confuso, pese a que en ocasiones el entorno es como un poco inventado, te adaptas perfectamente. Ya os digo, no solo está bien contado, sino que lo que cuenta es maravilloso. O sea, aunque estuviese mal contado, daba igual, porque lo que cuenta es impresionantemente imaginativo y de esto que te despierta ideas que no se te habían pasado ni por el sentido. Hablas sobre el libre albedrío, no sé, hay muchísimos temas muy peliagudos, y te hace pensar, pero pensar para bien. Yo creo que es un libro súper necesario y lo voy a recomendar un montón porque me ha gustado mucho. La siguiente también ha sido una lectura 5 estrellas, son Las cartas de las hermanas Mitford. Está publicado por la editorial Tres Hermanas y es un libro, o sea, es que la edición es perfecta y las cartas son impresionantes. Yo conocía a las hermanas Mitford como unos personajes muy singulares de mitad del siglo XX, que estuvieron implicadas en miles de cosas, porque estaban en todas las salsas. Eran 6 hermanas que pertenecían a la aristocracia y que, ya os digo, estaban pues tanto en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial, unas comiendo con Hitler, otras comiendo con Churchill, de lo más variopinto. O sea, eran 6 hermanas y cada una parecía de su padre y de su madre, con pensamientos y muy claros cada una comunista, la otra nazi, quiero decir, surrealista. Es surrealista completamente y es muy entretenido. Mirad que es un tocho tremendo y hay muchísimas cartas, quiero decir, hay alguna imagen, pero lo que hay son cartas. Y se hace muy entretenido porque realmente te están hablando de la historia reciente de Europa y conoces todo de lo que te están hablando, es como muy real y parece más una novela que un libro de cartas, cuando no es ficción en absoluto. O sea, lo duro de todo esto es que es real, hiperreal. Bueno, de verdad os lo recomiendo. Estas mujeres son de las cosas más curiosas con las que yo me he topado y quiero seguir profundizando y leyendo cosas de ellas porque son apabullantes y ya os digo, singulares como poco. Después, el siguiente libro que me he leído es una saga familiar que me quería leer ya desde hace unos meses, que se llama Pachinko. Lo cogí en la biblioteca, le saqué la portada porque estaba rota completamente y bueno, la portada es súper bonita. Es una saga familiar, una familia coreana. Nos cuentan primero, en el primer tramo del libro, en el primero, las vivencias en Corea, en un entorno bastante pobre, pero bueno, feliz al fin y al cabo, en el que vivían relativamente cómodos los protagonistas. Como la hija de los primeros protagonistas se ve obligada a irse de Corea y se va a Japón, por historias varias que no os voy a decir porque si no os lo spoileo. Y cómo a partir de ahí empiezan a pasar cosas y no todas muy buenas, la verdad. Pero es un libro en el que ves el compromiso de la gente con la familia, la unión, el ser capaz de sufrir, el superar, el estar por los demás. Yo qué sé, tiene un montón de cosas bonitas. Estaba en una situación, o sea, también ves lo que Japón le hizo a Corea, que yo lo desconocía, y bueno, le coges una manía a los japoneses terrible también. Y ves la cultura, cómo funciona, el que te coman la cabeza. Hay mucho de racismo,
que es curioso, yo desconocía este tipo de racismo, pero es racismo al fin y al cabo. Los japoneses eran muy, muy racistas con los coreanos. Y bueno, es ya os digo, una saga familiar que nos cuenta la historia de unos otros y los siguientes descendientes también. Y está muy bien contado y es un libro muy, muy conmovedor también. No sé, me ha gustado mucho. Le he dado 4 estrellas, no llega a las 5, pero es un libro muy bonito. Después, y siguiendo esta línea, pero no a propósito, o sea, ha sido puñetera casualidad, me leí La mitad de Evanescente, que curiosamente también es una saga familiar y también se habla del racismo, pero en este caso nos trasladamos a Estados Unidos. Y nos hablan de también es una saga familiar, una madre, o sea, unos padres negros que tienen unas hijas gemelas, ¿vale? Resulta que lo singular de esta historia ya comienza porque el pueblo en el que viven es un pueblo de negros blancos. Esto es, son negros pero no lo parecen. Todos tienen la piel blanca, el pelo claro y demás. Porque en ese pueblo como que está mal visto o sea, cuanto más blanca es la persona con la que te casas mejor, pero nunca es una persona blanca, es una persona negra con la piel clara. Bien, y nos cuentan sobre todo la historia de estas hermanas, de cómo están en el pueblo, de cómo conviven en el pueblo, de cómo salen del pueblo, lo que les sucede a ellas, a sus hijas. Y hay habla mucho del racismo de una manera súper fácil de entender. Quiero decir, no es que el racismo sea algo difícil de entender, pero no sé, como que eres capaz de ponerte con mucha facilidad en la piel de lo que sufrió toda esa gente, guardando las distancias, lógicamente, porque vaya tú lo que voy a saber yo lo que sufre una persona por racismo. Pero, sinceramente, hay cosas que yo no sabía y que te dejan impresionada de cómo el racismo puede llegar a unos niveles alucinantes, incluso entre las propias personas que lo sufren. Es impresionante. Quiero decir, que un negro, su aspiración sea tener la piel lo más clara posible para discriminar a los que son más negros que él, yo eso no sabía que existía. Igual que os dije antes que no sabía que existía lo del racismo con los japoneses y los coreanos, yo no sabía que los negros entre ellos también juegan un poco al discriminar al más negro. No sé, me ha resultado sorprendente y era algo que yo no sabía. Entonces, bueno, conocimiento, saga, entretenimiento y todo bien, la verdad. Ha sido un libro muy entretenido y con mucho aprendizaje. También hablan de otro tipo de personas diferentes y de la marginalidad de otro tipo de... Porque también hay una vertiente en el libro que toca el tema LGTBIQ+, con un personaje en concreto, que no os digo cuál, ni cómo, ni nada, porque es estropear la historia también. No sé, todo muy sorprendente y muy recomendable, sobre todo muy recomendable. También le he dado 4 estrellas a esta historia. Después, el siguiente libro que me leí fue Mr. Chips, que me gustó muchísimo. Este sí que llevo 5 estrellas, de James Hilton. Vamos a ver, os cuento un poco. Es la historia de un profesor. Vamos a ver, pero es la historia de un profesor. Esto lo decía Jan cuando hablaba del libro. Todos los que hemos estudiado en algún momento tuvimos un profesor que nos marcó por cómo era o cómo transmitía, o porque nos cambió o nos incitó de alguna manera, ¿no? Y están todos como comprendidos de alguna manera en este Mr. Chips, que es un profesor de clásicas en un internado de chicos en Inglaterra. Y es un tío entrañable, o sea, lo que es este hombre es entrañable. Es el típico profesor que sabe cuándo hacer una broma, que tiene cierta autoridad, pero una autoridad cariñosa. Hay algo que yo destacaría de esta historia, sobre todo. El Mr. Chips es una persona comprometidísima con la educación. Y eso es súper, no sé, es revelador y es admirable, ¿no? Ver cómo alguien es capaz de comprometerse con su trabajo tantísimo. Porque además este hombre nos cuentan su vida, o sea, no solo nos hablan de su papel como profesor, aunque esa es la parte principal de la trama. Nos hablan de su vida y de cómo su vida, pese a ser una vida bastante mediocre, quiero decir, él no era el director del internado, ni era un gerifalte, él tenía ciertas aspiraciones, pero luego te lo cuenta, que se da cuenta que él realmente no, él es una persona media, que no mediocre, sino una persona media. Pero lo genial, o yo lo vi genial, es la manera en la que el personaje acepta su vida completamente, pero no solo es que la acepta como con resignación, sino
que la acepte y luego es capaz de disfrutar su vida. Y su vida no fueron todo flores, quiero decir, no es que fuera un profesor y esa es la historia de su vida. No, le pasan cosas y cosas que no son buenas y él es capaz de afrontarlas. Quiero decir, no con positividad, una positividad artificial, no, pero lo asume lo que le sucede en la vida y lo asume con cierta entereza y tirando para adelante. No sé, a mí el personaje me ha encantado. El personaje protagonista me ha parecido un personaje súper bien construido. Y mirad que el libro es minúsculo y está desarrollado a la perfección. Me ha gustado mucho, mucho este libro. Lo voy a recomendar bastante porque, la verdad, es de estos libros que yo creo que le puede gustar a cualquiera. Es la típica historia que da igual el tipo de literatura que a ti te guste. Este te va a gustar casi con total seguridad. Después, creo que ya os he hablado de todos los buenos y ahora empiezan... no, aún me falta uno de los buenos, porque claro, de los que me leí, ya os dije que había un abandono y hay uno de los 7 que sí que me leí que no me gustó. Pero bueno, este es el de Stephen King que sí que me gustó, que se titula Después. Es un libro al que le he dado 4 estrellas, quiero decir, la media de este mes ha sido brutal, todo 4 y 5 estrellas. Y nos cuentan la historia de un niño que ve muertos, pero los ve justo, o sea... el vivo se muere y entonces el niño es capaz de verlo un ratito. Quiero decir, un día, 2 días, más no lo ve. Y los muertos no son muy malos con él. Quiero decir, no es un libro que da miedo porque el niño ve muertos. No es que los muertos vienen a por él y se lo quieren comer, no sé qué. No es ese. No da miedo. Hay una parte que da un poco de intríngulis, pero muy poco. Porque, lógicamente, hay una trama y en un momento dado, pues uno de los muertos no es tan majo como parece. Pero, quiero decir, en ningún momento es una cosa así... de padecer. Ya sabéis que yo odio las historias de miedo y si hubiera dado miedo lo hubiera plantificado, porque yo por ahí no paso, es que no tolero yo el miedo en formato libro. Y lo leí, lo disfruté y le di 4 estrellas. O sea, es una historia que está súper bien contada como siempre. Stephen King... es que yo no doy crédito a lo bien que escribe este señor, de verdad. O sea, sí, es bestseller y es puro y duro entretenimiento, pero es muy bueno. Es que es muy bueno y es indudable. Que el tío sea muy prolífico no lo convierte automáticamente en algo que es malo, que no. O sea, y cuanto más lo leo, más convencida estoy. Tiene libros mucho mejores y otros no tanto, pero de verdad que intentad leerlo, aunque os dé miedo, porque de verdad que hay muchas historias que se pueden leer que no dan miedo y que yo no lo sabía y jolín. De hecho, igual hasta hago un vídeo al respecto de libros de Stephen King que no dan miedo, para que la gente que quiera leer a Stephen King se atreva. Y de verdad que si no me da miedo a mí, no le da miedo a nadie. Y después, en 7º lugar, me leí este libro, El salvaje interior y la mujer barbuda, del cual yo tenía muchas expectativas. Y el hype lo mató, puede ser. No sé, vamos a ver, no es que sea un mal libro, pero es un libro de cine. Este no es un libro, no era lo que yo pensaba que iba a leer, sobre friquismo y personas peculiares. No, es un libro en el que la autora aprovecha cada página para mencionar una película que yo en su mayoría desconozco y que me saca completamente de contexto. Quiero decir, no es una novela, realmente es un ensayo, pero no sé, no era lo que yo me esperaba, historias más singulares y curiosas y no tanto cine y tan poca chicha en realidad. El principio es bueno, el principio tiene cierto enganche, pero a medida que pasas las páginas, para mí perdió toda la gracia y le di 2 estrellas. Y en último lugar abandoné Una biblioteca en París. Lo abandoné porque, vamos a ver, a mí me gustan mucho los libros sobre libros, pero, a ver cómo lo digo, no me gustan los libros sobre libros chipiritifláuticos. Es algo que no me gusta nada de nada y es algo que cuando... os hablé hace ya mucho tiempo de mi maravillosa librería y había otro que también iba de una librería genial y estupenda y los detesté ambos y este está en esa línea, o sea, en esa línea no, porque esos los leí y ya lo abandoné. De que los libros son la solución a todos los males, que yo creo que los libros pueden ayudarte mucho en la vida. Pero no, es que es ese rollo de si quieres puedes. Es que a mí es que ese mensaje no me gusta. Me gusta cuando se habla en positivo de los libros. Me gusta que la gente vea los libros como algo realmente glorioso y salvador.
pero ese rollo chachipiruli no me gusta. Y este libro, hasta donde llegué, que tampoco llegué muy allá, 50 páginas así, era eso, era en la biblioteca la protagonista postula para un puesto en la biblioteca, entonces no hay nadie como ella para ese puesto en la biblioteca, es una tía singular, peculiar, que adora los libros y conoce a todo el mundo de la biblioteca, y la gente que va a la biblioteca es toda genial y chachipiruli, el señor singular, la señora de no sé qué, yo qué sé, no sé, me parecía toda una tontería. Es que el libro en sí me parecía una tontería detrás de la otra, y pese a que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y parece que después probablemente pase algo, yo qué sé, no pasaba, y a las 50, más o menos, 50 o 60 por ahí, dije, no, pues no, esta no es mi historia. Esto, aunque es un libro sobre libros, no es lo que yo quiero leer, y lo abandoné. Y nada, hasta aquí mi mes de noviembre, que ha sido un mes muy muy bueno. Espero que diciembre lo termine de redondear y solo lea cosas maravillosas de las que os pueda hablar estupendamente cuando acabe el año. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!